Hola a todos y todas. Vamos a ocupar el espacio de la teórica de hoy en una actividad particular, que es tener un diálogo entrevista con el titular, con Enrique García Espil. Yo lo presioné un poco para poder tener este diálogo porque me parecía que es súper interesante lo que podemos obtener de él en términos de experiencia profesional sobre las políticas de vivienda. Enrique García Espil ha sido secretario de Planeamiento Urbano de la ciudad de Buenos Aires durante varios años, desde mediados de los 90, ahora él corregirá, hasta principios de los 2000. 96 al 2002. Durante buena parte de ese periodo, Enrique tuvo a su cargo lo que era la Comisión Municipal de la Vivienda, que luego se convirtió en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que es desde donde se llevaban adelante las políticas públicas de vivienda social y de donde dependen incluso la construcción, los programas de construcción de vivienda social y de intervención en villas de emergencia. Y también ha sido Enrique presidente de la Comisión de Urbanismo del Consejo Profesional y ha sido presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, además de ser el titular de nuestra cátedra. Y bueno, su experiencia es muy rica de haber gestionado la ciudad y haber conocido experiencias también en otros lugares del mundo y del país. Así que, bueno, nos parecía que era rico intentar este diálogo medio en forma de entrevista. Así que, bueno, arrancaría, Enrique, preguntándote un poquito cómo has visto la evolución de las políticas públicas sobre vivienda social en la ciudad en estos últimos 20 años, desde que te tocó gestionar a vos el área hasta el momento. Mira, es difícil hacer una respuesta sintética y breve. Si hubiera que definirlo con una palabra, te diría que la palabra claramente, y de punta a punta, a través de todos los gobiernos que pasaron, la palabra sería insuficiente. Por lo que se hace en materia de vivienda, es absolutamente imposible resolver el problema de la vivienda. Para eso hay que invertir mucho más fondos de lo que se invierte. Además de todo lo demás, de invertir mejor, poner acá o allá de determinada manera, determinada obra. Y empiezo con una anécdota vieja, pero cuando yo estaba en la Secretaría de Planeamiento de la Ciudad, una vez estuve con un arquitecto catalán y el tipo me empieza a mostrar unas fotos de Barcelona y me muestra unas villas miseria espantosas, pero peores que las peores posilgas que uno pueda ver hoy en Buenos Aires. Y digo, ¿y esto es en Barcelona? Sí, sí, esto es, y me dice algún lugar, no me acuerdo, pero como un lugar bastante en la zona céntrica de Barcelona. Digo, ¿pero cómo? Y todo esto, ¿y cómo hicieron para terminar con este problema que tenían? Y el tipo me preguntó algo tan elemental que yo me sentía como que no se lo podría decir ni a un alumno, porque era tan obvio. El tipo me dice, ¿cómo hicimos para terminar el problema de la falta de vivienda? Construyendo viviendas. Dice, ¿qué otra forma hay de terminar con el problema de la vivienda? Ninguna, dice. Y ahí nomás me agrega. En España hace 30, 40 años que construimos viviendas. Construía viviendas Francisco Franco, un dictador de derecha. Construía viviendas Adolfo Suárez, un político de centro. Construía viviendas Felipe González. Felipe González, un político de centro izquierda. Construía viviendas
José Aznar, un político de centro derecha. Digamos, todo el mundo construye viviendas, es una política de Estado, y la política de Estado se llevan en todos los gobiernos. Por supuesto, discutimos absolutamente todo. Unos decimos no, pero son muchas viviendas juntas, son muy separadas, son muy altas, son muy bajas, hay que hacerlas más grandes, más chicas, con más detalle, con menos detalle, y hasta el paisaje, los árboles y cómo se construye, todo. Todo eso forma parte de la discusión. Lo que no se discute es la necesidad de hacer viviendas. Porque para alojar la cantidad de inmigrantes que llegan todos los años a España, necesitamos construir una cantidad grande de viviendas. Y a mí me impactó enormemente, porque acá el primer censo, el primer registro de las viviendas es del año 60, cuando se crea en el gobierno de Arturo Illia, que se crea la Secretaría de Vivienda, y en ese momento el déficit eran 3 millones de viviendas. Hoy el déficit son 3.200.000 viviendas. Pasaron del principio del 60 al 2020 casi 60 años. Y 60 años ha habido todos los gobiernos de todos los colores, de todos los partidos, de derecha, de centro, de izquierda, de todos los que quieras, y todos les ha ido mal construyendo viviendas. Lo que a esta altura del partido significa que es un problema no de un gobierno, sino de la sociedad argentina. Nosotros, como sociedad, fracasamos. Si nuestro objetivo es construir vivienda para todos los argentinos, fracasamos. Pasaron 60 años, en 60 años Argentina ha construido la cantidad de viviendas necesaria para el crecimiento vegetativo de la población. Pero el déficit sigue casi igual hoy que hace 60 años atrás. Y no es que de golpe estuvo en cero y de golpe no. Siempre estuvo medianamente, hubo gobiernos que construyeron un poco más, gobiernos que construyeron un poco menos. Pero ninguno ha hecho un cambio fundamental en la vivienda, porque básicamente es invertir en la construcción de viviendas un dinero que la Argentina no invierte, y que quizás la reflexión de fondo que habría que hacer es que los argentinos no parecemos hasta acá dispuestos a invertir. Si uno le dice hay que poner tanto, lo que significa vamos a aumentar los impuestos, vamos a el sistema que sea, yo, pero ¿para qué? ¿Cómo? No sé cuánto. Es todo un largo tema ver si estamos tan decididos o simplemente es algo que todos decimos, no, hay que construir, pero llegado el momento, cuando hay que poner el dinero, frenamos. Enrique, así que creo que es un problema. Enrique, y este momento un poco que se da entre la pandemia, desnudando la gravedad de los déficits, del déficit extremo, de la situación vulnerable de sectores de la sociedad, y a su vez la víspera de una situación económica que habrá que apalancar para poder poner en marcha en términos de generación de empleo, etcétera. ¿Crees que puede ser un momento expectante diferente para que se pueda generar algún cambio en estas políticas? El tema de la construcción de vivienda, el tema de, primero, las villas y asentamientos son un tema que merece una reflexión muy de fondo. Hasta acá todos teníamos conciencia de que había gente que vivía mejor y gente que vivía peor, que casi nacían condenados. Yo me acuerdo hace un montón de años, Michael Cohen, una persona, un técnico del Banco Mundial, que estaba acá en la Argentina, y decía, si a mí me dicen el código postal de un chico, ya les puedo decir ahora cómo va a estar viviendo ese chico dentro de 20 años.
porque desgraciadamente los que nacen pobres están condenados a seguir siendo pobres el resto de la vida. Y en ese sentido, me parece que hay que reflexionar muy a fondo, los arquitectos en primer lugar. En principio, a partir del movimiento moderno, el criterio general y la Europa de posguerra y demás empezó a construir muchísima vivienda, muchísima. Acá, entonces, se siguió esa línea, todo el movimiento moderno, década del 40, 50, 60, estaba en esa línea, y era las villas, los barrios de emergencia, hay que pasar la topadora, arrasarlos, lo que llamaba erradicarlos, y construir viviendas nuevas, en el mismo lugar o en lugares similares. Las viviendas nuevas eran los monoblocks del movimiento moderno. Y la arquitectura resultante terminó siendo, creo, mi opinión, peor todavía que la realidad hasta entonces. Era peor la situación que se generaba en los monoblocks de viviendas que en los que vivían en las villas. Entre malo y peor terminábamos peor. 30 años atrás, 20 años atrás, cambió absolutamente. Más 30, 25 años atrás, cambió, vino todo un movimiento que decía, la gente trae consigo un enorme patrimonio cultural, y lo que se hace, lo que hay que hacer es respetar ese patrimonio, respetar los modos de vida, respetar la manera en que ellos quieren vivir, y no imponerles una idea distinta, que es la que trae el movimiento moderno. Hay que respetar esta idea y no hay que erradicar las villas, sino que hay que radicar la villa de emergencia. Esto iba sumado a otra realidad, que era la construcción enorme, gigantesca, que se había hecho en los barrios de emergencia. Había una construcción que había empezado con casas de cartón, chapa, pero que a lo largo de los años ya se habían hecho de mampostería, muchas con estructura de hormigón, y se iban construyendo la cantidad de viviendas que, si uno decía, rompemos todo para volver a empezar, el resultado era seguramente catastrófico, porque iba a terminar destruyendo lo poco que tenían sin poder proveerlo de nuevas viviendas. Creo que el coronavirus nos plantea duramente que hay que resolverlo de otra manera. Porque toda esa cosa que había como un mito, porque ya no solo se dejaba la villa como existían, sino que se sostenía, por ejemplo, no, porque los pasillos de la villa son tan interesantes como los lugares, las ciudades medievales, las calles estrechas, y todo ese mito disparatado, a mi juicio disparatado, de golpe hay que enfrentarlo con la realidad que cuando queremos defender las calles estrechas, llenas de basura, con escalera de 50 centímetros, caracol de 50 centímetros, para ir desde la planta baja hasta el cuarto piso, con ambientes adentro que no ventilan o que abren a lugares tan estrechos que no tienen iluminación y ventilación, es como que de golpe nos enfrentamos violentamente a los higienistas que empezaron el movimiento moderno 120 años atrás. Cuando en ese momento había que sostener la necesidad del aire, de la luz, de la ventilación, del espacio. Todas esas cosas son hoy tan necesarias como en ese momento. Y entonces ahora hay que pensar, rehacer todo lo que veníamos sosteniendo este tiempo, y pensar nuevamente cómo, por un lado, se mantienen las pautas de vida
de toda esa gente, pero también cómo mantenemos las pautas de salubridad necesarias. Y ahí seguramente hay bastante para machear, para juntar, para equilibrar cómo hacemos lugares que valgan la pena y que sean sanos. No es ni lo uno ni lo otro, las dos cosas a la vez. El problema es que los barrios están y la necesidad ahora de abrir calles, darle aire, darle luz, darle ventilación, implica demoler parte importante de esos barrios y repensarlo de otra manera. Yo creo que es el gran desafío que tenemos por delante. No creo que tenga lógica ninguna demoler, destruir, deshacer. Tampoco creo que se pueda decir, porque creo además que es una perversión. La gente de determinado nivel socioeconómico para arriba vive en calles con suficiente aire y suficiente luz. Los que no tienen ese nivel socioeconómico viven en pasillos angostos, sin iluminar y sin ventilar. Creo que hay otros problemas que son más fáciles. Yo sí creo que muy rápidamente la sociedad argentina va a destinar más fondos para lo que hace la infraestructura. Es decir, creo sí que se va a invertir en llegar con agua y con electricidad y con cloacas a todas las viviendas del país. Creo sí que va a haber más inversión, mucho más de fondo, para que toda la gente pueda en su casa abrir la canilla y que le salga agua, ir al baño, tirar la cadena y que corra la cloaca. Que se va a buscar resolver bastante más rápido que hasta acá el hecho de evitar que la gente tenga que ir con el tacho para juntar el agua a 3 cuadras de distancia y llevarlos a la casa. Creo que ahí sí se puede esperar un cambio. El otro está abierto al desafío y hay que buscar la manera de encontrar la solución. Enrique, el área metropolitana desde hace, creo que varios años, muchos, dejó de ser como un espacio de reflexión en términos de futuro y de crecimiento. Y la verdad es que las fronteras de esa área metropolitana cada vez se van expandiendo más, con algunos recursos que empiezan a ser cuellos de botella, como la capacidad de asistencia de agua potable desde un sistema centralizado como el de AISA y de cloaca, la capacidad de digerir todos esos efluentes cloacales, la energía, el manejo de los residuos sólidos urbanos. ¿Tenés alguna reflexión en cómo, si habría que volver a pensar en intentar generar una política urbana que pueda controlar el borde a la vez que pueda promover otro tipo de erradicación? Hoy se empieza a hablar de generar ciudades, quizás más desde la política que desde la reflexión académica y técnica, pero debería haber alguna estrategia demográfica para tratar de generar alternativas que puedan ser favorables, que puedan ser tentadoras, competitivas desde el punto de vista de la generación de empleo, de la calidad de vida, del acceso a alimentos sanos, que puedan competir con este crecimiento en el periurbano que va expandiendo cada vez más las fronteras sobre un chasis de infraestructura que empieza a tener límites de agotamiento, parecería también. ¿Crees que tenés alguna reflexión al respecto? Mira, da para pensar largamente. Ahora, hace muchos años que se habla de esto. Yo era un nene y ya entonces en Buenos Aires explota, no da para más, no tiene lógica mantenerlo así. No es una idea nueva. La realidad es que las ciudades crecen o disminuyen básicamente por los motivos económicos
que generan el crecimiento de las ciudades. Nadie viene a la ciudad simplemente por venir a un lugar donde vive el mal, sino porque acá creen que va a haber mayores posibilidades de trabajo, de empleo, además de las ventajas que tiene claramente la ciudad en relación a otras zonas del país, en cuanto a que la atracción de la gente, el movimiento y demás, resulta atractivo para una gran cantidad de personas. Ahora, Buenos Aires no es una ciudad que crezca mucho. Buenos Aires era la 9ª ciudad del mundo hace 25 años. Hoy debe estar alrededor del puesto 25, 30, y va camino a ser cada vez menos grande. Es decir, ya hay ciudades arriba de 30 millones de habitantes. Buenos Aires está en 14 millones y medio, y hace 20 años estaba en 14 millones. Crecen más las ciudades del interior que Buenos Aires, que el área metropolitana. Buenos Aires no crece, inclusive decrece, pero el área metropolitana, que es la ciudad real, crece muy poco, en relación crecen más las ciudades intermedias del interior. Por supuesto, la población rural dejó de existir. La población rural en Argentina es menos del 5% del total. Pero en las ciudades chicas crece más que en las grandes. Ahora, si vos decís, lo que pasa es que la ciudad grande no puede existir, no es cierto. En todo el mundo se desarrollan las ciudades muchísimo más rápido que acá. Las ciudades más grandes del mundo, dentro de 30 años, van a ser 3 ciudades africanas, que hoy ni existen. La ciudad más grande del mundo va a ser Lagos. Lagos fue, hasta hace unos años, la capital de Nigeria. La segunda ciudad va a ser Kinshasa, en la República Centroafricana, lo que antes era el Congo. Y la tercera ciudad va a ser Dar es Salaam, que es la capital de Tanzania. 3 ciudades que hoy ni las tenemos en cuenta. Pero hoy, por ejemplo, el Cairo tiene más población que Buenos Aires, cosa que hasta hace 10 años era mucho más chico. Estas son las ciudades que más van a crecer porque la población rural, que sigue siendo más del 50% en África, está trasladándose a las ciudades y es donde más crece. Cuando estamos hablando de ciudades que se está calculando Lagos, que va a tener 84 millones de habitantes en 25 años, nosotros que tenemos 14 y medio y que quizás tengamos 15 o 15 y medio para ese entonces, vamos a hacer, qué sé yo, la 6ª parte de Lagos. Y los problemas de Lagos van a ser súper acuciantes al lado de los nuestros. Yo creo que el problema de movilidad tiene solución en la ciudad, que el problema de la recolección de residuos también, es decir, creo que los problemas pueden resolverse. Lo que no quita que a lo mejor aparece una nueva manera de entender la vida y la gente empieza a migrar hacia el interior. Por ahora esto no ha sucedido y no parece que esté próximo a suceder. Yo creo que decir no hay que poner habitantes en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana. Peor aún, no hay que preocuparse de mejorar la vida de los habitantes del área metropolitana, porque si no, todos vienen acá y no van al interior, que es donde queremos que vayan. Es lo peor que podemos hacer y la política más inhumana que se puede hacer. Porque la gente viene a la ciudad, porque en la ciudad trabaja, consigue empleo y demás, y no pasa en la ciudad de Buenos Aires, pasa en todas las ciudades del mundo. En todas las ciudades del mundo se construye viviendas para que la gente se aloje, se hacen más espacios verdes para que la gente los use y le saque provecho, y se generan los equipamientos de educación, de transporte, de
deportes, de actividades, de comercio, todo aquello que la población necesita. A partir de la base, vamos a llevar a todos que vayan al interior y acá no hacemos nada, me parece que es como una postura, en primer lugar, ilógica, utópica, que todos se vayan al interior, acá que no venga nadie, y si mientras tanto no hacemos nada, la gente va a vivir cada vez peor, cada vez más hacinada, cada vez más maltratada, y lo que tenemos que hacer justamente es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Independientemente de lo que se haga para, como teoría a mí me parece bárbaro, ¿sí? Basta de juntar gente acá, repartamos en todo el país, que haya muchas ciudades de 500.000 habitantes, de 300.000, de 200.000, pero bueno, no es algo que resolvamos los urbanistas. La verdad es que el mundo económico va por otro lado, que la idea utópica, yo creo que utópica, concentremos todo en Buenos Aires no, saquemos a todo el mundo de Buenos Aires y que vayan a distintos lugares del país, no tiene viso de realidad. Lo que sí tiene posibilidades es de descentralizar la ciudad. Creo que eso está en la política de la ciudad y del área metropolitana de hace tiempo, pero demasiado lento, muy, muy lento, y hay que ir fuerte a llevar centros barriales. Yo creo las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires deben ser 15 centros comunales con sus edificios públicos, con sus oficinas descentralizadas de las comunas, pero también con los edificios administrativos, el comercio, los bancos, la finanza, los restaurantes, los bares, los cines, los teatros. Creo que los 15 comunas de Buenos Aires deberían tener 15 centros fácilmente reconocibles, que además deberían de estar en lugares bien abastecidos por el transporte público, de manera que estén seguramente en cruces importantes de avenidas. Esto es la teoría que yo tengo en la cabeza, pero que hay que ponerla en marcha y se verá si se llega o no. Una última pregunta, Enrique. ¿Están los alumnos trabajando con villas de emergencia y complejos habitacionales, la mayoría dentro de la ciudad, algunos en la primera corona del conurbano? ¿Qué consejo, qué orientación para poder encarar el trabajo querés hacerle llegar a los chicos? Mira, primero es algo que repetimos todos los años y que este año le pondría más fuerza, cada vez más fuerza. El tema no es resolver la villa dentro de la villa misma, no es resolver la arquitectura, resolver si se pinta un color de otro, si se amplía o no la calle y demás, sino que es cómo hacemos que la villa o el conjunto habitacional se integre, cómo pasa a formar parte del territorio de la ciudad, del territorio urbano en el que está, hasta tal punto que yo creo que no debería verse el momento en el cual vos salís, llamémoslo, si uno es la villa y otro es el barrio, que cuando vos salís del barrio y entras a la villa, ni te enteres, sea todo igual. Yo estoy convencido que hacia ahí es hacia donde hay que ir, convencidísimo. Creo que hasta acá estamos en una postura cómoda. Es decir, no, los villeros con todas sus virtudes, los vecinos del barrio con todas sus virtudes, cada uno en su lado, cada uno por separado, cada uno como si fueran personas distintas y mundos distintos. Yo creo que así como uno no sabe muy bien cuándo sale de Barracas y entra en Pompeya, tampoco debería tener tan claro cuándo sale de Barracas y entra en la Villa 1114.
decir, cuando cruza la calle Luna no debería ver diferencia lo que hay de un lado y del otro de la calle. Y lo mismo en cualquier área de la ciudad. En algunos lugares es más fácil. Yo creo, por ejemplo, que la Villa Fraga va camino de ser una parte más de la zona de Chacarita, mientras que en otros, como la Villa, el barrio Mujica, el barrio 31, es mucho más difícil, pero hay que unificarlo con lo que se llama el antepuerto, que es una zona de edificios fundamentalmente públicos, edificios públicos que carentes a esta altura de vitalidad urbana, y bueno, que hay que juntar eso con lo otro, con la costa, con el uso de la costa, y empezar a armar un territorio completo. Me parece que reducir la mira y la expectativa en ver cómo resolvemos el interior de cualquiera de estos barrios, es quedarnos sin hacer el esfuerzo importante. Creo que hay que dar un paso más y ver cómo hacemos que todo forme parte de una sola ciudad, una gran ciudad, un único conjunto social, un único conjunto urbano, donde los sectores no estén tajantemente divididos, porque ya no es que están divididos los muy ricos de los muy pobres, sino que, que los distintos niveles, cada uno termina teniendo un lugar, aunque sea poca la diferencia económica que puede haber entre ellos, se ponen diferencias que no deberían existir. Yo creo que ahí es donde deberíamos poner un poco la atención. Otro punto, pero no quiero hablar de mucho porque si no se mezcla, el otro son los conjuntos habitacionales, que es una temática muy distinta que el de la villa. Los conjuntos habitacionales, lo que te dicen los docentes que están con este tema, es que corren el riesgo de que terminen siendo temas de arquitectura y que se olvida la planificación. Y bueno, nuevamente creo que hay que hacer el esfuerzo de pensarlo en su conjunto. Probablemente muchos de estos conjuntos haya que demoler partes y construir otras partes. Creo que si uno agarra el conjunto Piedrabuena, probablemente, por más que está hecho por uno de los grandes arquitectos argentinos y demás, pero el conjunto está no lleno, llenísimo de problemas. Y problemas de todo tipo. No solo problemas de infraestructura, sino problemas sociales, problemas de integración. Entonces yo creo que hay que pensarlo muy a fondo. A lo mejor parte de ese conjunto hay que modificarlo, probablemente haya que ver dónde poner los comercios, dónde poner... Es mucho lo que hay que pensar y hay que animarse. La solución chiquita, tibia, si bueno, voy a hacer una calle que entre directo hacia acá, no da resultados. Esto es lo que vemos con claridad con el tiempo transcurrido. Entonces creo sí que hay que pensar con criterio muy distinto una cosa de la otra, partiendo de la base que hay que integrar. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Me parece que ha salido muy bien la charla, la entrevista.